muchas gracias a todos y todas ustedes por estar esta tarde aquí con nosotros en esta conversación que hemos preparado y que estoy yo en lo personal muy honrada de que se me haya invitado a dialogar con una figura emblemática de la reflexión de nuestros tiempos, uno de los pensadores más destacados en el mundo y desde luego con mucha significación para nuestra región latinoamericana y para reflexionar qué está pasando hoy en México en la Cuarta Transformación. Manuel Castells, el doctor Manuel Castells, es una figura cuyos temas de investigación y obra intelectual ha sido muy respetada, es siempre un referente de los cambios socioeconómicos, culturales y políticos de, ya decía, nuestras sociedades latinoamericanas y en general del mundo global. Y a lo largo de todas sus obras, el doctor Castells siempre ha utilizado sobre todo los procesos de resistencia y los procesos sociales para entender lo que está sucediendo. Entonces le vamos a dar en primer lugar la palabra a él para que nos explique un poco más de esta nueva obra tan importante que es La Nueva América Latina, que ha escrito en colaboración con el doctor Fernando Calderón, y después su servidora hará algunas reflexiones para complementar la exposición que él haga. Intercambiaremos puntos de vista de forma rápida y después les daremos el uso de la palabra a ustedes para que también nos planteen sus preguntas. Muchas gracias, doctor Manuel Castells, bienvenido. Buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar aquí y mi agradecimiento sincero a la doctora Irma Sandoval por haber aceptado este diálogo en la presentación mundial de mi libro, la primera vez que este libro sale en público, y a lo largo de la conversación, los contenidos, ustedes entenderán que la idea de que ella fuera la interlocutora privilegiada en esta conversación no es arbitraria. No solo por sus calidades académicas, aunque ahora sea política, pero es lo que yo llamo una política accidental, es decir, puesta al servicio de lo que ella cree, más allá de lo que es una académica y una intelectual, y por eso acepto que esa sea nuestra interlocución. Pero ya verán que el tema clave del libro que hoy presentamos es la conclusión, es la corrupción del Estado en América Latina, que en nuestro diagnóstico, ¿ven? Ya lo saben, que en nuestro diagnóstico es el tema fundamental, el que define todo lo demás en estos momentos. Y trataré de explicar muy brevemente el cómo y el por qué. Y entonces, aparte de su conocimiento general sobre los problemas sociales y políticos de América Latina, me pareció absolutamente adecuado que fuera ella, con conocimiento de causa, de teoría y práctica, la que interviniera en esta conversación. Miren, este libro para mí es especialmente importante, es un libro fundamental, es un libro en el que he pensado a lo largo de mi vida, es un libro en el que ha estado en mi mente desde hace 53 años, que son los que he estado viniendo regularmente y trabajando en América Latina. Y en particular en México, país que quiero y que conozco, y en el que por primera vez estuve en 1971, cuando todavía no tenía barba apenas, y en el que he ido desarrollando a lo largo de estos años una conexión íntima tanto con la sociedad como con las universidades, en particular con la UNAM, con la UAM, con
la Universidad de Guanajuato, con la Iberoamericana y muy particularmente con la Universidad de Guadalajara. Y he ido trabando esa larga experiencia de conversación, investigación y contacto. Y también con los sectores populares de México que no solo he estudiado, sino con los que me he comprometido. Entre otras cosas, uno de mis grandes honores en la vida es ser socio honorario de la Asociación de Vecinos del Tepito. No muchos intelectuales en el mundo pueden decir esto. Pues bien, este libro es un libro a la vez comprometido con la problemática del continente, pero que intenta, en la medida de lo posible, un distanciamiento intelectual, para no ser simplemente un alegato ideológico en un sentido o en otro. Porque yo creo que lo fundamental que debemos hacer los intelectuales es ser rigurosos, analíticos y útiles para que otras personas, los ciudadanos en su conjunto, puedan tener elementos de juicio y de información y ellos tomen las decisiones y ellos las apliquen, y no que reproduzcamos siempre la idea del académico que trata de ser el líder político con no necesariamente toda la legitimidad. Entonces, este libro lo hemos hecho en directa e íntima colaboración con un gran amigo y colaborador mío de toda la vida, el doctor Fernando Calderón, uno de los mejores sociólogos latinoamericanos, con diferencia, autor de 10 informes de desarrollo humano, catedrático en múltiples universidades de América Latina, de Europa y de Estados Unidos, y que hoy no puede estar aquí porque nos repartimos un poco el trabajo de presentación. Pero es importante que sepan que el libro, que es un libro de elaboración analítica, se ha basado en una década de investigación dirigida por nosotros, de un grupo de 11 investigadores apoyados por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, pero investigadores de todos los países que han hecho estudios de caso país por país. Este libro está publicado, son cientos y cientos de páginas, que se llama Navegar contra el viento, y al mismo tiempo hemos ido extractando estadísticas, documentación de múltiples lugares a través de nuestras investigaciones personales, y la masa documental y estadística está situada en la web del Fondo de Cultura Económica para no cargar el libro y no cargar el precio del libro y ahorrar bosques al planeta. Que ustedes lo sepan, la referencia está ahí, la pueden conectar directamente para los que necesiten referencias estadísticas o bibliográficas. El libro no es una serie de estudios de caso, ni tampoco una acumulación de información, aunque tiene bastante. Lo que intenta es sintetizar lo que consideramos los rasgos definitorios de América Latina en el siglo XXI, a través de la investigación a fondo de lo que ha pasado en estas 2 últimas décadas, naturalmente con una perspectiva histórica. Es una época, el principio del siglo XXI, en que América Latina se ha insertado plenamente en la globalización de forma contradictoria y conflictiva. Y es esa inserción y los conflictos y transformaciones políticas y sociales que ha generado los que intenta hacer materia analítica este libro. En concreto, nosotros partimos primero de un marco analítico general en que proponemos la idea de que ha habido 2 modelos sucesivos de desarrollo contradictorio socioeconómico a partir del cambio de siglo. Cada uno de esos modelos ha tenido sus contribuciones a la inserción global de América Latina, cada uno de ellos ha generado conflictos y contradicciones, y en base a esos conflictos y contradicciones
han entrado en crisis primero uno, de ese sale el segundo y actualmente estamos en la crisis del segundo modelo. O sea, modelo, crisis, nuevo modelo, nueva crisis y así avanzamos o retrocedemos. Esa es la cuestión que queremos plantear. El primero es el modelo clásico neoliberal, que no es solamente todo al mercado en términos de la economía, sino que el mercado debe definir los procesos de la sociedad y de la política también. Ese modelo fracasó en términos de la inestabilidad financiera generada en los mercados financieros globales y que en realidad se expresó esa crisis, ese colapso en el llamado corralito de Argentina en 2001 como ejemplo de muchas otras crisis financieras. Ese modelo, por un lado, dinamizó el crecimiento en algunos sectores, pero al mismo tiempo modernizó la estructura productiva y al mismo tiempo generó una pobreza, miseria y exclusión social todavía mayor. De la reacción contra esa pobreza dentro del crecimiento surgieron una serie de protestas populares y conflictos sociales que hemos analizado en detalle, que llevaron a la emergencia de alternativas políticas en la mayor parte de los países, los llamados regímenes nacional populares de distinto signo. Estos regímenes impulsaron otro modelo socioeconómico que hemos llamado, junto con otros autores, no es invención nuestra, el neodesarrollismo, que se caracteriza por la intervención del Estado en aras de una modernización productiva, una inserción aún más profunda en la economía global y organizar nuevas orientaciones exportadoras, en particular hacia el gran mercado chino, que es responsable de una buena parte del crecimiento de América Latina en la última década. En particular, a partir de un modelo que Fernando Calderón ha llamado el extractivismo informacional. Esto, que parece una palabra muy rebuscada, en el fondo es muy precisa y muy analítica. Quiere decir que las industrias extractivas en sentido amplio, es decir, no solo energéticas, no solo de minerales raros y preciosos, como el litio, el tema fundamental, sino también la nueva agricultura, una agricultura de matriz biogenética, una agricultura de cultivo intensivo, que ha sido fundamental en las exportaciones, sobre todo al mercado asiático, en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y muchos otros. Este modelo es extractivo, pero es también informacional, porque se ha desarrollado en base a investigación, nuevas tecnologías, nuevos métodos de gestión que han cambiado radicalmente la estructura de las exportaciones latinoamericanas. Este modelo acumuló suficiente para, con políticas de tipo nacional popular de redistribución social, mejoró en numerosos países, mejoró la pobreza, disminuyó considerablemente, aún más disminuyó la exclusión social, sin disminuir la desigualdad social, que sigue siendo un elemento común a toda América Latina, incluso después de estas políticas redistributivas. Este modelo, por un lado, ocasionó un cierto apoyo popular en base a estas nuevas condiciones de vida, pero al mismo tiempo tuvo como problema un doble problema. Se hizo insostenible en términos de la redistribución cuando cambiaron los mercados mundiales y en particular los precios de commodities y la relación al mercado energético y agrícola. Y en ese momento intentaron los gobiernos mantener las políticas redistributivas con recursos que, por un lado, utilizaron reservas de empresas públicas y, por otro lado, recursos no ligados a la capacidad productiva y, por tanto, generadores de inflación, a lo cual, como siempre, siguió la austeridad, con lo cual el modelo económicamente también colapsó. Y, por otro lado,
el Estado intervino decisivamente en todos los sectores. Cambió realmente la no intervención del Estado, se transformó en intervención del Estado. Y un Estado sometido a fuertes presiones de corrupción, por motivos que en 5 minutos les cuento, quiso decir que cuanto más estatista se hizo la sociedad y la economía, más se profundizó y se extendió la corrupción, afectando a las clases medias antiguas y nuevas y generando un descontento popular que, atizado ideológicamente por fuerzas conservadoras nacionales e internacionales, condujo a la crisis propiamente política del neodesarrollismo y de los regímenes nacional populares. De esa situación surgen intentos de recomponer lo que sea sin conseguirlo, y estamos exactamente en una situación en que no hay modelo económico de crecimiento sostenible, no hay al mismo tiempo una estabilidad política, porque todos los regímenes políticos se han ido desintegrando. Dejo un momento México, lo siento, aparte, porque ustedes lo que han hecho, y me parece muy interesante, han llegado a esa reacción social y a ese régimen nacional popular 10 años después. Están empezándolo ahora. Y alguien dice, bueno, llegamos con retraso. Yo digo, no, llegan sabiendo qué ha pasado en esa historia y, por tanto, teniendo la oportunidad de corregir los errores obvios que hicieron otros regímenes nacional populares, Brasil, para hablar claro, pero también Argentina, etc., y prevenir lo que llevó a la crisis política, finalmente social, y a la descomposición institucional ulterior. ¿Qué errores fundamentales? Los hay económicos, podemos hablarlos, los hay sociales, de legitimación entre sectores populares, de clases medias, pero hay algo mucho más fundamental, que es lo que nosotros hemos encontrado como elemento clave de las crisis en América Latina en el siglo XXI. La corrupción general del Estado en toda América Latina, con dos pequeñas y esperanzadoras excepciones, que son Costa Rica y Uruguay. No que no tengan corrupción, pero tienen corruptela, pero no es lo mismo que corrupción sistemática. O sea, que es posible, o sea, que a la naturaleza humana no estamos condenados siempre a ser malísimos y corruptos, y que hay condiciones sociales, históricas y políticas que funcionan en un sentido o en otro. Pues bien, ¿por qué la corrupción? Y utilizo mis 5 minutos para entrar en ese tema fundamental. ¿Por qué esa corrupción? Siempre ha habido corrupción en América Latina, siempre, y no solo en América Latina. Es simplemente cientistas sociales, gobiernos, excepto los periodistas, la mayor parte de expertos han ignorado la corrupción como un factor que, como no se podía medir, no era relevante y era estructurante. Pero lo que ocurre es que ha habido una acentuación de esa corrupción en América Latina. No solo es más corrupción publicada, es más corrupción estructural, política y social. Estructural. Cuanto más el Estado ha intervenido, no solo en el neodesarrollismo, sino en el neoliberalismo, por ser el articulador entre los circuitos internos y externos de la economía, el mediador entre estos circuitos es el que controla el acceso y, por tanto, el poder conseguir la complicidad en función de unos intereses, tanto de los de dentro como los de fuera, se convierte en estrategia empresarial fundamental y a la que todas las empresas tienen asignada una parte del presupuesto. ¿Cómo corrompo a la administración de turno, al partido en el gobierno y, de paso, a los políticos en persona para poder tener ventaja sobre los competidores? Y como todo el mundo lo hace, la espiral va creciendo y todo el mundo está en esto. Primer factor. Segundo factor, el factor propiamente político. La fragmentación política por la crisis de legitimidad, la existencia de múltiples partidos que hacen que en los congresos, los parlamentos, se constituya lo que
Fernando Enrique Cardoso llamó por experiencia propia el presidencialismo de coalición. Sí, hay presidente y manda, pero no manda. Tiene que hacer acuerdos con todos los distintos votos de todos los distintos políticos que en sus regiones tienen que dar a cambio de mantener sus redes clientelares y que en el fondo viven en la corrupción. Como en el Congreso brasileño, que cuando hicieron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por supuesta corrupción, que no era eso, sino una triquiñuela presupuestaria, 50% de los congresistas estaban siendo juzgados por corrupción ellos mismos. Es decir, el hecho de la fragmentación del poder se convierte en una utilización de los favores del Estado para comprar los votos de los distintos políticos y partidos. Y en segundo lugar, en términos políticos, la emergencia de lo que hace tiempo yo conceptualicé como la política del escándalo. La principal arma de lucha política en todo el mundo, es el escándalo. Y como todo el mundo tiene algo que ocultar, y como hay empresas especializadas en encontrar lo sucio o fabricarlo o medio fabricarlo, y como todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene reservas de munición para hacer lo mismo. Y por tanto, suben los escándalos, todo el mundo está igual, la gente en las encuestas dice, bueno, sí, de acuerdo, pero todos lo hacen, no hay problema. Pero hay un problema para algo, que es para la democracia política en general. Porque como todos son iguales, nadie se crea ningún político, entonces hay una crisis de legitimidad del conjunto de la política y del conjunto de la democracia. Y en tercer lugar, la nueva cultura que estuvo asociada al neoliberalismo, pero que lo supera, la cultura de la individualización, de la competitividad a ultranza, del consumismo absoluto, de yo y si acaso mi familia y nadie más. Y el único criterio para triunfar es cuánto más se consigue, aunque sea haciendo la zancadilla y dándole patadas a los de al lado, rompiendo los vínculos de solidaridad social. En una situación en que se descomponen las antiguas instituciones de una cierta moralidad, como la Iglesia Católica, cuya crisis total hemos documentado en un capítulo del libro. En fin, el diagnóstico final es duro. Lo hemos caracterizado con una palabra para que dé miedo, porque nos ha dado miedo. Esta palabra es camanchaca. El libro concluye diciendo, o medio concluye, de que América Latina está en la camanchaca. La camanchaca es una palabra aymara, obviamente contribución de Fernando Calderón, que es boliviano, que designa una niebla que viene de las montañas e inunda los valles, una niebla muy espesa que inunda todo, pero que tiene una característica especial. No es blanca, es negra. Eso quiere decir camanchaca en aymara, oscuridad. Es muy densa, penetra los pulmones, no te permite respirar, no te permite ver y no sabes dónde estás. Según nosotros, según nuestro diagnóstico empírico, esa es la situación en América Latina. ¿Irreversible? No. Siempre creemos en la libertad humana y en la acción de las personas. Y entonces ahí hemos detectado nuevos movimientos sociales, sobre todo las mujeres, sobre todo los jóvenes, los movimientos de los pueblos originarios, los movimientos multiculturales, que están ahí cada vez más activos, y si no, cuéntenselo a Ecuador. Y algunos destellos de esperanza política, pocos, pero algunos. Y citamos expresamente, y sin ningún tipo de clientelismo ni favoritismo, el destello que existe hoy día en México en torno a la figura del presidente López Obrador, que a pesar de todos los pesares, en mi opinión, tiene una virtud fundamental. Ha detectado, por experiencia propia, el problema central de
todo el sistema, que es lo que nosotros hemos detectado en América Latina, la corrupción del Estado. Y se la está jugando en eso. Ahí pierde o ahí gana. Pero si en estas dificilísimas condiciones consigue dar la batalla a la corrupción, hay esperanza. Y habrá esperanza para otros países de América Latina. Gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel, doctor Castells. Ahora me toca a mí dar una respuesta que espero esté a la altura de esta magnífica presentación del libro que le invitamos a todo mundo a leer al respecto de la Nueva América Latina, y en donde, como ya ha explicado hoy aquí el doctor Castells, él señala este proceso globalizador que nos ha engullido a la región a partir de dos elementos muy emblemáticos del neoliberalismo. En primer lugar, la dominación de una economía muy específica, la economía neoliberal, la economía de corte con un Estado escapista, con un Estado en fuga, y por otro lado un rol de una cultura globalizadora en donde también predomina la exclusión, él lo ha dicho en sus palabras, la individualización para tratar de que esa exclusión de facto que se da a las identidades de mayor alma comunitaria, esa exclusión a los pueblos, esa exclusión a las sociedades que fundan su ser en la comunidad, o a las identidades que están también muy caracterizadas por la comunidad, como sería el caso de las mujeres, en este caso la sororidad, están siendo excluidas. Entonces América Latina se integra al proceso globalizador en todo ese largo siglo XX a partir de una economía neoliberal en donde privan intereses financieros y de una cultura individualizante y excluyente en donde se trata de destruir el rol de las comunidades. Por eso es tan importante la obra en general del doctor Castells, porque nos pone a reflexionar en términos del poder de la resistencia de estas contracaras de la economía neoliberal, que es una economía de solidaridad, de acción social, de intervención estatal, de redistribución verdadera de las riquezas, porque además es muy importante cómo las riquezas tienen que ser configuradas y entendidas como una creación comunitaria y social, y también el poder de la resistencia de las identidades excluidas en estos procesos globalizadores a los que hace referencia la obra de Manuel Castells. Me parece muy importante citar algunas de las palabras directamente de la obra que hoy nos convoca, y me permito leer dos. La ideología de la modernización es un vector de la dominación cultural y fracasó de nuevo. Del fondo del alma de los pueblos resurgió con una fuerza la constelación de identidades hechas de cotidianidad que nunca fueron subyugadas, de conexiones con una naturaleza propia, de una tradición oral mantenida, de un modo de ser específico. Esa es la primera cita que me movió mucho, porque me retrotrajo a lo que vivimos aquí todos ustedes y su servidora y tantos más en esta plaza hace muy pocos días, el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre, en que hacía muchos años no gritábamos con tanta fuerza ¡Viva México!, con tanta dignidad, con tanta convicción, frente a un presidente que hoy sí nos representa. Y es precisamente ese poder de la resistencia, de la identidad y de lo que dice aquí el doctor Castells, esa constelación de identidades, esa fuerza que trató de ser subyugada y pisoteada y excluida, pero que nunca es finalmente asesinada por más bombas que nos quieran aventar esas mentalidades clasistas que están representadas, por ejemplo, en
Aeromoza que quiso aventar bombas no era Aeromoza, perdón, era piloto de Interjet que quiso aventarnos una bomba. A pesar de eso, se mantiene la constelación de las identidades y la dominación cultural del neoliberalismo o vinculada a la globalización fracasa y surge la resistencia a estos procesos globalizadores. Me parece también muy importante el tema que siempre ha estado presente en la obra del doctor Castells del espacio público. Cómo nos dice que es clarísimo que en la era de la información el espacio público es muy distinto respecto de las anteriores concepciones de espacio público, y precisamente de ahí, en esta comparación entre el espacio público de hoy o de la llamada era de la información y el espacio público de antaño, de la época de la era industrial, surge este concepto también muy poderoso del extractivismo informacional, que es muy importante en la relación que tenemos que entender respecto de que la información es poder y que los mexicanos necesitamos acceder a la información para verdaderamente controlar el poder. Y pues América Latina ha estado siempre inserta en esta lógica del extractivismo, incluso pues de la época de la conformación de los estados nacionales, en la época del dominio de las colonias y del imperio español sobre todos los pueblos fundacionales de esta región, pero cómo esa lógica se va metamorfoseando y sigue presente en muchas aristas, en muchas áreas, incluso a la fecha. Así como México fue el país que más oro y plata dio a la metrópoli española en el momento de la dominación colonial fundacional, México hoy es uno de los países que más recursos financieros están dando a una economía ominosísima en esta globalidad neoliberal que padecemos como región, que es la economía criminal, la economía financiera criminal. Y eso se vincula no nada más al narcotráfico o a las cuestiones tradicionales que uno identifica con la criminalidad financiera, sino a todo tipo de comercio criminal, desde pues la evasión fiscal, la elusión fiscal y hasta algunos otros elementos terribles de los comercios más indignos a nivel criminal, la trata, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, no se diga toda la criminalidad que en Europa se percibe y se padece cotidianamente vinculada al terrorismo, pero que también está afectando a nuestras naciones y a nuestras identidades originarias y latinoamericanas en la América en su conjunto. Es decir, esta criminalidad es terrible porque no vive nada más como un diablillo haciendo travesuras, sino que crece, acumula poder y sobre todo acumula activos financieros. Y evidentemente tenemos esos lugares donde se puede percibir el dinero sucio, y sucio en el peor sentido de la palabra, porque viene de estos ejemplos de financiarización del crimen organizado. Y ahí se ha demostrado, de acuerdo a datos internacionales, que la nación que más contribuye a esa economía alterna al capitalismo internacional es, en primer lugar, Rusia, en segundo lugar China y en tercer lugar, al revés, en primer lugar China, en segundo lugar Rusia y en tercer lugar México. Entonces, de América Latina, México es, a través de estos paraísos fiscales, a través de esta interacción del crimen organizado con lo que fue el Estado neoliberal durante las décadas previas, la que más contribuyó a esta economía informal y financiera de la criminalidad. Eso es lo más aliviante de leer el texto de Castells y de reflexionar sobre lo que nos sucedió durante el largo neoliberalismo, durante el largo periodo neoliberal,
eso de veras está como un referente de lo que ya no queremos más y de lo que nos empujó a gritar con fuerza hace un mes, ¡Viva México aquí! Esa identidad de los oprimidos y de los excluidos es lo que nos llevó a este gobierno, al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a esta cuarta transformación a realmente florecer en esta hora. Y por ello es que también es muy importante tener en cuenta la reflexión que nos invita a hacer el doctor Castells al respecto del modelo neoliberal. Yo quiero aquí plantear preguntas en el mejor sentido de la búsqueda, del diálogo y de la interacción con el maestro Castells al respecto del concepto neoliberalismo. En la obra propia yo he reflexionado y he escrito que el neoliberalismo no es un modelo o un proyecto propiamente económico, porque el neoliberalismo se ajusta a las necesidades económicas que cada una de las regiones le exija. El neoliberalismo es sobre todo un proyecto político en donde privan intereses muy específicos que a la postre van a terminar defraudando incluso esos mismos intereses que le dan origen y que por lo tanto son antisistémicos para la misma manera de acumular en el capitalismo. Entonces, el neoliberalismo como proyecto político siempre está vinculado a la corrupción, porque traiciona los intereses originarios que incluso le dan la posibilidad de germinar a este tipo de actividades. El neoliberalismo es un proyecto por definición político y no económico, porque si en el neoliberalismo se necesita ser estatista, se es estatista, se hacen salvamentos bancarios tipo el FOBAPROA, tipo el salvamento a través de fondos y de fideicomisos estatales para salvar los intereses financieros, o si se necesita ser ultra liberal, también se puede ajustar esa posibilidad. Pero lo que está en el centro son los intereses de dominación de un tipo de capital flexible, financiero, fluido, en donde eso siempre está pisando las cuerdas de la corrupción estatal, finalmente. Entonces, el neoliberalismo, como bien reflexiona Castells en su libro, está vinculado finalmente a la corrupción de Estado. Nosotros en México estamos muy contentos de que en esta lucha de resurgimiento de las identidades nacionales, de las identidades de la patria, de las identidades incluso de la matria, que es una concepción que hemos estado forjando desde las épocas antiguas en este país, nos da gusto que nos hemos apropiado de los conceptos que han sido utilizados para dominar culturalmente y desde afuera. Uno de esos conceptos era obviamente que una comprensión estrecha del neoliberalismo nos vendió, que es el concepto de la austeridad. La austeridad era un concepto por antonomasia vinculado al neoliberalismo. Sin embargo, hoy la austeridad es nuestra y se apellida más bien austeridad republicana de Estado. Y es muy importante que lo tengamos presente, porque si bien en vínculo con el neoliberalismo tuvimos una austeridad neoliberal que nos metió recortes al gasto público, a la educación, a la salud, hoy tenemos una ley federal de austeridad republicana de Estado impulsada por esta Secretaría de la Función Pública y evidentemente por el presidente de la República, que ya está aprobada por el Senado, por la Cámara de Diputados y que está a punto de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y que establece en uno de sus artículos prohibiciones para los recortes al gasto en salud, al gasto en seguridad social y al gasto en educación. Imagínense ustedes qué ley de austeridad en el mundo prohíbe que se recorten la inversión social. Al contrario, la concepción neoliberal de austeridad es meter cada vez mayores recortes a los gastos. Entonces, ahí es una muestra
de esta excepción, como dice Manuel, de México en las dinámicas mundiales, en las dinámicas globales. Yo estoy muy orgullosa, yo creo que todos lo estamos, de nuestra cultura mexicana, y creo que en términos políticos y en términos del análisis contemporáneo se refrenda una vez más ese excepcionalismo mexicano. Siempre se había dicho que México era una excepción en la reflexión política. Cuando había ingobernabilidad, desgarres, golpes de Estado, cuestiones de mucho problema en América Latina, en Sudamérica, en Centroamérica, México tenía una gobernabilidad casi perfecta. Incluso fue generadora de muchos de los libros más importantes al respecto de por qué en México sí no había golpes de Estado, por qué en México no había estos movimientos que se daban en Centroamérica o en Sudamérica. Pero eso era precisamente parte de la excepcionalidad mexicana, de un autoritarismo asfixiante que por fin hoy ya hemos dejado en el pasado y que se conformó de muchos otros elementos propios de ese excepcionalismo mexicano. Ese excepcionalismo se ve hoy también en términos de cómo ahora México resurge con un gobierno legitimado, un gobierno del pueblo, un gobierno transformador y un gobierno que, repito, se apodera, se apropia de estas cuestiones conceptuales como la austeridad, como la transparencia, como la lucha anticorrupción, pero que las llena de un contenido totalmente de resistencia y totalmente en coherencia con la lógica de las luchas populares que siempre han caracterizado nuestra historia nacional. Entonces, en este aspecto también, esta es una excepción, que hoy estemos a la vanguardia, dándole un poco de luz a esa Kamanashka que señala el doctor Castells. Y lo que sí es que evidentemente este excepcionalismo mexicano no creo que haya sido tardío en este aspecto. Yo creo que México, y esa es otra de las preguntas que le planteo, mi propio análisis es que México no solamente ha sido excepcional, sino siempre ha estado a la vanguardia. Y yo creo que México no es un país que llega tardío a esta ola de transformaciones a favor de las luchas populares o a favor de la toma del poder e incluso de la reconfiguración estatal a favor de lo progresista y de las luchas populares, sino que fue quizás el primer país que le dijo no al neoliberalismo desde muy temprana época a nivel global. En 1982 padecimos de forma directa la crisis de la deuda, hicimos de hecho esfuerzos por negociar con más dignidad esa misma crisis de la deuda. Estados Unidos doblegó a el gobierno en ese entonces que no tenía legitimidad social para poder negociar con fuerza con mejores condiciones para este país. Y precisamente por esa cuestión de doblegarnos, se impuso un modelo antinacional, el modelo neoliberal en a partir de 1982 y con más fuerza en 1985, que es completamente repudiado por vía del voto universal, directo y secreto en 1988. Entonces, desde 1988 México le dice con fuerza en las urnas al neoliberalismo: no queremos este modelo que se nos impuso por vía de una coerción financiera internacional, y de ahí no hemos parado con un no claro y rotundo al neoliberalismo en 1994, en 1996 inclusive, no se diga el año 2000, donde esta patria sufre una traición histórica porque la mayoría de los mexicanos le dijo no al neoliberalismo, no le dijo sí al presidente que llegó al poder, le dijo no al neoliberalismo. Y después decisivamente en 2006, en 2012 y hoy con gran rotundez. Pero esta cuestión
es una muestra más de que no es que México llegue tarde, sino de que México es una excepción en términos de la fuerza con la cual expresa esta resistencia que Manuel Castells conoce también en su obra y en su reflexión. Y finalmente el tema de, pues sí, la opacidad tradicional vinculada al neoliberalismo y vinculada a la corrupción neoliberal, a la corrupción de Estado, versus la transparencia democrática expansiva que hoy este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador está tratando de ofrecer a sus ciudadanos y que se refleja en las más diversas sistemas, en las más diversas plataformas, en las más diversas expresiones de la democratización de las tecnologías que está tratando de dar su gobierno, de acercamiento a los ciudadanos a través de los programas sociales sin intermediarios, sin corporativismos, sin clientelismos, y finalmente también sobre todo a través de una nueva relación Estado-sociedad, porque no es poca cosa, y todos lo sabemos, no es poca cosa levantarse a las 5 de la mañana a trabajar diariamente, a las 6 de la mañana estar tomando decisiones en un consejo de seguridad, y a las 7 de la mañana estar dando la cara continuamente a la sociedad, no a 5 o a 10 periodistas, a la sociedad. Entonces, todos los días el licenciado Andrés Manuel López Obrador a las 5 de la mañana ya está trabajando, a las 6 de la mañana ya está tomando decisiones de Estado y a las 7 de la mañana ya las está anunciando, y eso habla muy bien de esta transparencia democrática expansiva que estamos viendo. Y yo creo que la ciudadanía lo conoce bien y lo sabe y lo percibe, porque hoy la ciudadanía está señalando precisamente su confianza en las instituciones, en estas nuevas instituciones. Y esta confianza se da en el excepcionalismo mexicano, una vez más, mientras que todos los países de América Latina tienen un rechazo de 57% a las políticas anticorrupción de cada uno de sus gobernantes, de cada uno de sus estados. México tiene una aprobación del 63% de las políticas anticorrupción de acuerdo a los datos de Transparencia Internacional, y eso una vez más habla pues de la evaluación a un presidente, a una transformación y a esta resistencia de las luchas populares. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora le damos la palabra al maestro Manuel Castells para contestar. Muy rápidamente pensamos hacer… Quedamos con… Bueno, primero, gracias, Irma, por tu increíble y perceptiva respuesta, conversación, interlocución. Habíamos pensado simplemente tomar 5 minutos de interacción rápida entre nosotros para dejar tiempo. Simplemente reaccionar a 2 o 3 cosas que me parecen clave. En primer lugar, que tú recordaste la importancia de la economía criminal, que es el principal capítulo del libro, pero en el que nosotros también lo ligamos a la corrupción del Estado. Y ahí México es relativamente específico, aunque cada vez más estados están en esto. Porque la economía criminal tiene como elemento consustancial, como factor de producción, la capacidad de corrupción del Estado. Hace falta intimidación, hace falta entrar en la estructura estatal para poder funcionar. Sin eso no funciona. Y sin el fraude financiero, el lavado de dinero, no funciona. O sea que es consustancial. No se puede acabar con la corrupción del Estado sin también, por lo menos, golpear duramente a la economía criminal. Segundo, lo que estaba señalando sobre la relación al espacio público. Hay una transformación fundamental del espacio público que es a la vez espacio urbano, espacio físico, espacio de formas urbanas y espacio también de la comunicación. Y hoy día una gran parte de la interacción y de la sociabilidad se produce en las redes, que son las redes sociales, que son esenciales y que no necesariamente aíslan, a la vez aíslan y socializan, a la vez organizan,
pero organizan en términos de cualquier valor o ideología. No son progresistas por necesidad, son lo que es la sociedad. Y hay una cuestión que sí es importante. El espacio público urbano está siendo cada vez más vaciado de sentido y de contenido por el desarrollo urbano inhumano que nosotros llamamos, es decir, enormes metrópolis con pocos servicios, con enorme agresividad, en lo que impera es la violencia y, por tanto, el miedo. El principal problema de las personas en América Latina es el miedo, y el miedo al otro, y cada uno se convierte en un agresor potencial. Esto es la destrucción de la solidaridad social y por eso la recomposición del tejido social es lo fundamental. De acuerdo absolutamente con la idea clave de Irma de que el neoliberalismo no es, como se dice, una doctrina económica. En términos de teoría económica sería en todo caso la teoría neoclásica, no neoliberal. Aunque yo siempre recuerdo la frase en las memorias de la correspondencia del subcomandante Marcos con el escarabajo Dorito, que le dice: no creas que el neoliberalismo es una ideología, ni una teoría, ni una doctrina. Es pura mierda teórica, Dorito. Yo creo que está más cerca de la definición de neoliberalismo. Bueno, pero en realidad es serio, porque lo que es un proyecto político de transformar todos los procesos de la vida, de la sociedad, de la política, del Estado, de la cultura, en mercado. Ese es el proyecto político. Eso es el neoliberalismo. Y, por tanto, no es económico, es multidimensional llevado por un proyecto político. Totalmente de acuerdo. Otro punto clave que Irma ha señalado es la austeridad. Es muy sencillo. La austeridad es una palabra abstracta. No podemos definir o incluso tomar partido por la austeridad sin saber austeridad para quién y de qué. Es ahí donde identificamos la austeridad. Y la austeridad en sí puede ser terrible o positiva si, por ejemplo, contribuye a la conservación del planeta, si contribuye a que haya menos consumismo estúpido. Es decir, hay muchas formas de austeridad muy progresiva, pero lo que ocurre en general es que se habla de austeridad para recortar la ayuda del sector público a las personas que lo necesitan sin cortarles los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones. Así de claro. Es austeridad siempre para los mismos. Lo conocemos en Europa, lo conoce en América Latina y es la fórmula que repite el Fondo Monetario Internacional una y otra vez. Y repiten el mismo programa para un país, para otro y para otro, simplemente porque es lo que les dicen que tienen que hacer. Y, en fin, la cuestión de la especificidad mexicana. Sí, yo creo que, en cierto modo, México fue la primera revolución nacional popular exitosa de América Latina. Y eso crea historia, eso crea dinámica. Y constantemente se ha ido renovando. Pero también sabemos que el Estado que se engendró en la Revolución Mexicana, poco a poco se fue corrompiendo, fue siendo apropiado por las élites y desde entonces ha habido una dialéctica constante entre un Estado ocupado por las élites nacionales e internacionales y una resistencia popular a la que se le han puesto toda clase de trabas en lo que durante mucho tiempo fue pseudodemocracia mexicana. Por eso digo que hay un destello de esperanza, sin olvidar los problemas ni las críticas, pero hay que ser positivo en lo que podamos ser, porque para ser negativos y pesimistas tendremos mucho tiempo. Gracias.